queda muy poquito tiempo y no me gustaría irnos de este programa sin hablar de este emblema. Michelle Bachelet, en esta institución de la ONU, un organismo nuevo, con un montón de ganas para hacer cosas y también un montón de retos enfrente. Brevemente, ¿qué significa que sea latina? Bueno, significa mucho. Creo que para América Latina es un mensaje muy fuerte y creo que también va en el doble sentido. Uno, que tenemos esa presencia tan importante en América Latina, pero también es producto de esto que decíamos, ¿no? Que en América Latina están sucediendo cosas. Y creo que esto pues va a marcar mucho una ruta a seguir. Michelle Bachelet dice que cuando una mujer entra en la política, a mí me encanta esa frase, cambia la mujer y cambian las mujeres. Pero cuando muchas mujeres entran en la política, entonces cambia la política. Creo que esto es algo que es muy importante. Vamos a ver también a muchas mujeres con todos estos proyectos que hay ahora en esta nueva entidad para el empoderamiento y la igualdad de género, que es ONU Mujeres. Hay muchos proyectos que apuntan a la mayor participación de las mujeres. Tenemos un enorme desafío de alcanzar estas cuotas que nos hemos fijado para los próximos años, para la participación de las mujeres, y la participación de las mujeres hará que la agenda de los derechos de las mujeres sean llevados a los espacios donde deben estar, que los legisladores hagan su trabajo y que los políticos y las políticas hagan también lo suyo en términos de cómo mejorar la vida de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, creo que tengamos esta suerte de tener a Michelle Bachelet, pues para nosotras es un enorme gusto. Yo creo que la sangre llama, ¿eh? Yo creo que ella es como una conocedora de la realidad latinoamericana, ¿no? Una mujer que ha sido además activista, luchadora social, etcétera, pues tendrá mucho mayor sensibilidad hacia problemáticas de las mujeres que están a la orden del día, ¿no? Como podría ser las mujeres migrantes, ¿no? Que es un fenómeno cada vez más creciente, ¿no? En nuestro caso, mujeres centroamericanas que van a Estados Unidos. Entonces, bueno, esperemos que ella sea mucho más sensible a estas problemáticas y, bueno, no solamente esta sensibilidad, sino que se lleven a cabo también políticas públicas que permitan mejorar, ¿no? estas problemáticas. Entonces, sí, estamos como muy optimistas y muy esperanzadas y muy contentas de que ella llegue a la dirección de un organismo tan importante. Tan importante y sí. Justamente lo que tú comentabas, esta realidad de la mujer migrante en Centroamérica, a su paso por México, las que tienen que ir a trabajar a los Estados Unidos o las sudamericanas que buscan horizonte en Europa. Finalmente, este continente nuestro es un continente en el que la migración se ha convertido en un motor de muchas cosas, buenas y malas. Y también las mujeres migrantes sufren vejaciones espantosas y ni modo hay que decirlo, México es el país de tránsito y en México se están cocinando historias de verdad como para libros de terror en cuestión de derechos para las mujeres migrantes. Esto es cierto y bueno, en Naciones Unidas trabajamos de manera conjunta con otras agencias que se ocupan del tema, ¿no? La Organización para la Migración, Internacional para las Migraciones, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Creo que es muy importante señalarlo porque justamente el tema de la violencia sexual, que se convierte en un tema de arma, ¿no? De arma en el conflicto, en la guerra, y esto es una preocupación muy importante porque, como decíamos, muchas veces la violencia social se exacerba cuando se trata de mujeres porque está este otro ingrediente de la discriminación y de ver a las mujeres como un objeto. Y esto pues es tremendo si hay verdaderas historias muy complicadas en todos los procesos migratorios, en los países de origen, y en los países de destino y en el tránsito. Entonces es algo que es preocupante, sobre todo si estamos viendo que la migración se feminiza, ¿no? Y cada vez más un mercado que se abre en los países de llegada, en donde se requiere más obra de trabajo femenino, precisamente porque hay una enorme demanda del trabajo de cuidados, que solamente es realizado por mujeres, básicamente, países que envejecen, que necesitan más cuidadoras, el trabajo doméstico, etcétera. Y ese trabajo que realizan las mujeres, pues también es un foco de atracción de mano de obra femenina y los peligros que hay
en ese recorrido, en ese tránsito, pues tienen que ser muy cuidados, ¿no? Claro. Y además, yo creo que habrá que mencionar que en esta migración, en este tránsito, pues también ha habido una desprotección legal hacia las mujeres, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar de Ciudad Juárez, y Ciudad Juárez a lo mejor estamos hablando de una migración interna, pero con las maquiladoras y etcétera que hacen, muchas mujeres del centro migran a Ciudad Juárez, ¿no? Estamos hablando de un fenómeno migratorio interno, y cómo las mujeres en estos trabajos que realizamos, cuando migramos, carecemos de toda protección. No hay protección laboral, no hay protección en materia de salud, no hay protección, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí, se enfrentamos condiciones de vulnerabilidad muy, muy extremas, ¿no? Y las redes, no están las redes familiares que pueden ser redes de protección, sí, se rompen y las mujeres son más vulnerables, ¿no? Sí, sobre todo que enfrentan, digo, varios demonios, su pasado en su país, o presente por el cual tienen que irse, la realidad del país por el que transitan, que tiene sus propios demonios, y el país que las recibe. Entonces, como tú decías, son 3 escenarios y la mujer migrante tiene que atravesar por ellos y va sola, en la mayoría de los casos. Y es sola, aunque esté acompañada por hombres y por niños, su problema se convierte en algo individual y lo tiene que enfrentar en todos esos aspectos. No, tú lees el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre los migrantes, ahora, ¿no? Centroamericanos que van hacia Estados Unidos, y ves los casos de las mujeres, y es de una violencia, pero de una crueldad, que es difícil de creer, ¿no? Por parte de los militares, por parte de los agentes migratorios, por parte de los coyotes mismos, ¿no? Entonces, bueno, sí vemos, hemos hablado de la violencia contra las mujeres en este programa, y sí vemos que es la suma de todas las violencias, porque cuando una mujer es violentada, no solo es violentada sexualmente, físicamente, psicológicamente, en materia de su dinero se le quita, en fin, sino es la suma de todas las violencias, y yo creo que por eso la violencia contra las mujeres requiere de marcos específicos, es una violencia diferente a las otras violencias, no es porque sean menos importantes, sino sí hay una especificidad en materia de violencia contra las mujeres. Sí. Pues desafortunadamente en este programa el tiempo se nos va como agua. Yo quiero agradecerle a las dos. Este tema, por supuesto, da para otros 100 años de debate. Quiero agradecerle a nombre de mucha gente también el trabajo que ustedes hacen, porque ustedes hoy nos acompañan, pero ustedes representan a muchas otras mujeres e insisto, muchos otros hombres que están en el mismo tenor, que queremos un mejor país, que queremos mucho más derechos y mejores derechos, disfrutarlos todos y compartirlos, porque finalmente, al final del día, esto lo que implica es, vivamos bien, llevémonos mejor, respetémonos mutuamente y hagamos de esto una mejor forma de vida. Nos beneficia a todos. A todos. Y ojalá si lo entendamos. Gracias ahí en su casa, gracias por supuesto a ustedes por acompañarnos. Los espero en la próxima emisión de Pasaporte Internacional. Recuerden una mirada crítica a los temas de interés universales, la posición de México y América Latina toda en el Concierto de Naciones. Soy Mario Alberto León. Hasta la próxima.